Estamos viendo Hechos, ¿no? ¿Alguno vino de la clase pasada? ¿La clase pasada? Bueno, estamos hablando de Hechos y me acuerdo la introducción que nos había comentado Darío acerca de que Hechos es un libro narrativo. Hechos es un libro en que se van contando diversos acontecimientos y lo principal era que no lo tenemos que tomar como doctrina específica que hay que establecer en la iglesia ciertos principios del libro de Hechos, porque es un libro de transición, ¿no? De los evangelios, de la vida del Señor Jesús. Es esa transición de lo que fue el nacimiento de la iglesia y cómo se fue estableciendo. Y la doctrina la podemos tomar de acuerdo a las cartas de Pablo para establecer la doctrina específica. Sí, lo que podemos tomar de Hechos es, obviamente, aplicaciones para lo que es la iglesia, porque es el nacimiento de la iglesia y vamos a ver un poquito acerca de cómo se está comenzando este movimiento, ¿sí? Que era un movimiento revolucionador, porque era el hecho de pensar algo totalmente diferente a lo que se está transitando en ese momento. En ese momento se establecían reinos, se establecían movimientos en Israel que eran más que nada sediciones contrarios a lo que era el Imperio Romano. Ellos se querían libertar de lo que era el Imperio Romano en ese momento. Entonces surgen diversas cosas, diversas personas se manifiestan ahí, pero nunca logran nada, ¿no? Eran movimientos que surgían y que morían en el momento. Ahora el libro de Hechos va a plantear un movimiento que van a nacer por medio de la obra del Señor Jesucristo, después con la venida del Espíritu Santo, y va a ser progresivo para extenderse a lo que hoy en día es nuestros días, el movimiento más grande, ¿sí? Lo que marcó la historia de la humanidad, que es el cristianismo, ¿no? Hoy muchas veces atacado en esos sentidos. Entonces, estamos en esta transición de la que vamos a sacar también cosas para nosotros, para la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros, ¿sí? Porque más le decimos iglesia al templo, muy lindo, una linda arquitectura, o sea, una linda infraestructura, pero en sí las personas que la componen la iglesia somos nosotros, son las personas. Esto comenzó ahí en Hechos capítulo 1 y comenzó con un número de personas, ¿sí? Ahí en el versículo 1.15 dice que los que estaban reunidos en el aposento alto, cuando viene el Espíritu Santo, eran 120 en número, ¿sí? Eran 120 personas reunidas. Después vamos a ver que cuando, en el capítulo 2, que lo que dio Nahuel la semana pasada, es que con este discurso de Pedro, o sea, empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer y eran muchos más, ¿no? Y no se multiplicaban de a uno, sino que se multiplicaba exponencialmente. Dice el versículo 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 30.000 personas. O sea, de 120 del capítulo 1, capítulo 2 pasaron a 3.000 personas. Después va a haber mucho mayor crecimiento. Ahora, lo que me sorprende de todo esto era que el versículo, mismo en el versículo 40 del capítulo 2 dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciéndose salvos de esta generación perversa. Versículo 41 lo leímos, añadieron tanto número de personas y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Eso era lo fundamental de lo que era la iglesia en ese momento, ¿sí? La predicación del evangelio que se testificaba y había salvación. Dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, ¿sí? En la doctrina a mí me hace referencia a que era la reunión propiamente dicha, la exposición de la palabra de Dios, y después dice que perseveraban en la comunión.
Y eso me habla de que había un detrás de escena también de todo eso, que no solamente era reunirse en la iglesia para escuchar la palabra, sino que después era el hecho de ponerlo en práctica personalmente en cada uno, ¿no? Después, bueno, lo que había establecido el Señor Jesús, el partimiento del pan, ¿no? La reunión central y bueno, y las oraciones, ¿no? Entonces, ahí se entrelaza todo lo que es la iglesia en ese momento. Y bueno, así era la vida de estas personas. Versículo 43, sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice algo importantísimo, 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Ahí por eso decimos que no podemos hacer doctrina de esto, ¿sí? Porque más allá de que somos en las cartas, somos enviados a cubrir la necesidad de los demás, a velar unos por otros, hoy no se nos pide que vendamos las propiedades que tenemos y que la pongamos a disposición de la iglesia. No lo podemos tomar a eso como doctrina específica, ¿no? Hay muchas iglesias que lo toman, ¿no? Hay muchas iglesias que hoy en día piden que se acerquen dinero, cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de propiedades, y no es así, ¿sí? Después se va a establecer, viene en las cartas de Pablo, lo que es la ofrenda, lo que es la generosidad al ofrendar. Mismo Pablo dice en Primera de Corintios las palabras del Señor Jesús, más bienaventurados dar que recibir, ¿no? Entonces establece el principio de la ofrenda en ese momento. Pero bueno, en este momento las personas había tal necesidad y había un compartir que bueno, que colocaban eso delante de los pies y se administraba y suplían las necesidades de cada uno. Versículo 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo el favor en todo el pueblo de Dios. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y ahí está la obra de Dios. Pero la obra de Dios se hace a través de las personas, a través de los que predicaban, a través de los que colocaban a los pies de los apóstoles las ofrendas, las propiedades. O sea, el Señor utilizaba, no es que el Señor hacía todo por arte de magia, por decirlo de una manera. No, Dios utilizaba a las personas en ese momento para llevar a cabo la obra, ¿no? Entonces eso es importante porque es lo que sucede actualmente. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros para su obra. Dios nos quiere utilizar a nosotros para llevar a cabo la obra, tanto en la predicación, tanto en la enseñanza, tanto en el ministerio con los chicos. Dios, ministerio de matrimonios, etcétera, ¿no? Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para eso, para llevarlo a cabo. Entonces, el Señor hace su obra, esta obra que comienza y se está expandiendo. Capítulo 1, 120 personas. Capítulo 2, 3.000 personas. Y vamos a ver, hoy nos toca ver la difícil tarea de ver el 3, el 4 y el 5. Pero bueno, vamos a irlos leyendo de a poquito y sacar algunas cosas para nuestra vida, ¿no? Hecha esta introducción y que ya se sumaron varios, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana agradecerte, Señor, por este tiempo que podemos estar en la iglesia. Gracias, Señor, porque hemos compartido la cena del Señor, hemos escuchado tu palabra en la segunda reunión, te hemos alabado, hemos cantado tu nombre. Señor, comenzamos la escuelita, Señor, con el deseo en el corazón que cada uno de los chicos que está en el fondo sea impactado en cada una de las clases, Señor. También por el amor que le mostramos al darle comida, Señor, a irlos a buscar, al charlar con ellos, preocuparnos, que quizá en sus casas no lo viven a eso. Ayúdanos a tener ese amor, esa disposición. Y también, Señor, a nosotros que estamos acá adelante al escuchar tu palabra, bendice, Señor, nuestros corazones, abre nuestros oídos, y que tu Espíritu Santo pueda ser el maestro que pueda guiar este momento. Queremos dejar todo en tus manos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, capítulo 3. Capítulo 3 vamos a ver la primera parte. Paréntesis. Ahí en el grupo mandé, por eso preguntaba si está en el grupo, ahí en el grupo mandé el bosquejo que vamos a ver, ¿sí? 6 cosas rápidas vamos a ver, ¿sí? En el grupo de la escuela bíblica.
Estamos tontos. Dice que vamos a ver Hechos capítulo 3 al 5 y la segunda parte que vamos a ver el cristianismo en Jerusalén. ¿Se acuerdan el versículo lema que establecimos en la edición de Hechos, ¿no? Nuestro versículo es Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, ¿sí? En esta esfera, ¿sí?, que se va agrandando, en esta esfera geográfica, que lo vamos a ver en Hechos, se va agrandando a poquito. Comenzamos con el principio, con Jerusalén, ¿sí? Entonces es donde nace este movimiento que va a trascender la historia y que va a marcar a la humanidad. Entonces, en la segunda parte del cristianismo en Jerusalén vamos a ver, haciendo referencia a lo que vimos la semana pasada, al Espíritu Santo, gracias. Al Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver que el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que se van a hacer ciertas señales para demostrar el poder del Espíritu, ¿sí? Para demostrar el poder del Espíritu. Y esto es importante porque el actor central de este libro, con los apóstoles guiándolos, en primer lugar Pedro, Jacobo, después Saulo, Pablo, ¿no? Es obrando en ellos el Espíritu Santo, utilizándolo para llevar a cabo la obra. Entonces el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que en este momento se tienen que hacer ciertas señales. La primera que se vio en el capítulo 2 fue hablar en lengua, en una multitud, en esa comunicación de agarrar y que todos entendieran el mensaje que se estaba dando en ese momento, ¿sí? Sobre ese primer milagro. Ahora, la segunda demostración es la curación del cojo. Dice en el capítulo 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Más o menos la hora novena era entre las 9 y las 12 del mediodía, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ¿sí? Ahí dice un hombre cojo de nacimiento. Después en el capítulo 4, ¿sí?, cuando ya se da el desenlace de toda la historia, dice que 4:22 dice, ya que este hombre en quien se había hecho el milagro, el cojo, dice, tenía más de 50 años. Entonces esta persona que vemos acá, hace 50 años estaba en este estado, ¿sí? Me imagino que, bueno, proceso de nacimiento, creció, sin imposibilitado de caminar, y ya en un momento podemos estipular que a los 10, 15 años ya estaba en el templo pidiendo. Entonces casi toda una vida de 35, 30 años, 40, para poner una fecha, estaba ahí en el templo esperando y pidiendo limosnas en esa situación. Entonces me imagino la rutina de esta persona un día más, yendo al templo a pedir, o quizás estaba establecido ahí, ¿no? Pero llega un día en que fue un parteaguas, un antes y un después en su vida, ¿no? Dice que está pidiendo, versículo 3, cuando oía a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna, y de él buscaba plata, o sea, buscaba cómo sustentarse. No podía trabajar, estaba imposibilitado. En ese momento los que tenían estas limitaciones físicas eran marginados de la sociedad, ¿no? No muy diferente a lo que pasa hoy, ¿no? A veces voy al trabajo, camino en Liniers y están las personas ahí abajo de los puentes pidiendo dinero, ¿no? No muy diferente. Pero se encuentra con algo mucho mejor que el dinero, mucho mayor, mucho más importante. Dice que entonces, versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Pensó que iba a recibir obviamente dinero, la limosna. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó de la mano derecha, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró
con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. O sea, de toda una vida que no pudo caminar, que estuvo postrado, o sea, después que ocurre el milagro, al instante está saltando, ¿no? Entonces, eso seguramente es un cuadro de lo que hace el Señor en la vida de cada uno cuando llega, ¿no? En el momento. Quizá, no sé si te pasó a vos en su momento cuando te encontraste con el Señor, te puedo contar lo mío. Yo, la verdad que no era una persona que me sentía necesitada. Nos habían criado en una iglesia católica, éramos una familia normal, entonces como que yo no sentía la necesidad. O sea, nos mudamos al barrio, nos fueron a invitar al barrio para una maratón deportiva que era la apertura de la escuelita, y a partir de ahí vinimos un tiempito, la escuelita, el club bíblico, yo pensando en que era lo mismo que me hablaban en la iglesia católica. Entonces, pero bueno, un día llegó el mensaje, llegó al corazón y pude reconocer mis pecados, pude comprender un mensaje completamente diferente a lo que me habían dicho en otro lugar. Entonces fue un momento en que yo no estaba buscando algo específico, pero me encontré con el Señor y en ese momento le acepté como Salvador, ¿no? Quizá otro sí, en otra situación, sentía la necesidad de buscarle por la vida que tuvo. Pero igualmente, teniendo la necesidad, buscándole o no, el Señor llega a la vida y la transforma completamente. Sí, así como la transformó en la vida del hombre cojo. Entonces, después va a decir, ¿no?, que esta persona, los que estaban alrededor, como que le reconocían de que esa situación era totalmente diferente a la que estaba viviendo antes el hombre. O sea, hasta el mismo testimonio de una persona sanada, una persona que había llegado a los pies del Señor, era totalmente diferente a lo que era antes, ¿no? Y las personas dicen en el versículo 9 y 10 que le reconocían que había algo totalmente diferente en él. Entonces, la primera parte es esta, la curación del cojo, y a partir de esto se van a desprender ciertas cosas, porque viendo este milagro como plataforma, Pedro se levanta en el versículo 11 y con todo la expectación del pueblo de todo lo que había pasado, comienza a dar un discurso, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en el 3 del 11 al 26. No lo vamos a leer todo, vamos a mencionar ciertas cosas para avanzar, pero en primer lugar vimos la demostración del poder del Espíritu. En segundo lugar vamos a ver el discurso de Pedro ante la multitud, ¿no? Un discurso en que va a hacer mucha referencia al Antiguo Testamento, muchos versículos. Va a nombrar pasajes de Deuteronomio, va a nombrar pasajes de Génesis para hacer referencia a todo lo que Dios había hecho en la historia con el pueblo, ¿no? Entonces, él va a dar este mensaje. Comienza diciendo ahí en el capítulo 3, versículo 13, dice: el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A mí me llama la atención ese negasteis, porque lo está diciendo Pedro. ¿Y qué había hecho Pedro también? Negó, ¿no? Entonces, Pedro ya había recibido la restauración del Señor, ¿no? Entonces, en el mensaje que él está dando a las personas también busca eso, que ellos se puedan acercar al Señor de esa manera de como él se acercó, porque él fue el que le negó, él fue el que le negó 3 veces y dice la palabra que le negó con maldición y juramento, o sea, fuerte, ¿no? Pero el Señor llegó a la vida de él más tarde y le restauró. Entonces él busca que estas personas, que seguramente esta multitud que estaba en este momento era la misma que había hasta presenciado la muerte del Señor Jesús. Entonces, Pedro en su mensaje busca esta restauración, esta reconciliación, ¿no? Entonces, da este mensaje
Dice versículo 14, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Qué contradicción, ¿no? Mataste al autor de la vida. Obviamente ahí Pedro está diciendo que más allá del plan de Dios que era Jesucristo entregado voluntariamente para morir por los pecados de cada uno de nosotros, es que esas personas tuvieron ese grado de responsabilidad también. O sea, no están exentos de estar desasociados del evento que pasó. No, ellos tenían la responsabilidad por el pecado intrínseco que tenían dentro y también por la práctica del pecado que tenían de haberle dado la espalda al Señor, ¿no? Entonces, en este mensaje de reconciliación, Pedro va a hacer referencia a la historia de Israel, cómo el Señor obró en este pueblo para que de alguna manera este pueblo sea utilizado para llegar a las naciones, ¿no? Entonces, versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, ¿no? Haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? Entonces este es el mensaje de salvación, de reconciliación, de restauración en una relación de un pueblo que estaba totalmente alejado del Señor. Entonces, él va a continuar hablando, haciendo mucha referencia al Antiguo Testamento, y dice el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, ¿no? En este discurso, Pedro, acompañado de Juan, va a buscar la reconciliación, va a buscar esta restauración de este pueblo que estaba alejado del Señor, ¿no? Entonces, a nosotros hoy nos toca dar este mensaje también a las personas, un mensaje de restauración, de reconciliación. Dice que a nosotros, 2 Corintios, dice que se nos fue dado el ministerio de la reconciliación, ¿no? Entonces, qué oportunidad tan grande que tenemos, qué privilegio tan grande y qué peso que tenemos nosotros como cristianos de llevar a cabo este ministerio, de reconciliar a las personas con el Señor. No porque nosotros tengamos el poder, obviamente, nosotros somos simples instrumentos para hacerlo, ¿no? Pero bueno, vimos en el capítulo 3, primeramente, la demostración del poder del Espíritu Santo mediante la curación del cojo, ¿no? El discurso de Pedro ante una multitud, un discurso para reconciliar, para que el pueblo se dé cuenta de lo mal que estaba haciendo. Después, capítulo 4, vamos a ver que hay una declaración de ellos ante las principales autoridades, porque el pueblo, ya saben, entre el pueblo siempre estaban los topos, ¿no? Los que ahí estaban espiando lo que hacían estas personas, de parte de las autoridades, y en el momento en que ya escucharon, se iban y le decían a las autoridades y ellos tienen que compadecer. Dice capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Acuérdense que los saduceos ya habían tenido riña con el Señor Jesucristo. Los saduceos tenían la particularidad de que no creían en la resurrección, ¿no? Entonces, Pedro, en el mensaje anterior, él había hecho referencia a eso. Entonces, estas personas se la tenían jurada, ¿sí? Tenían la astilla en el ojo para ir a justiciarlos, ¿no? Dice, versículos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección, ¿no? Los saduceos estaban en esto, la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, ¿sí? Porque era ya tarde. Y acá en este versículo vemos el puntapié inicial para lo que era la persecución, ¿no? Comenzamos capítulo 1 en el aposento alto, recibiendo el Espíritu Santo, 120 personas en ese momento. Se les permitía reunir, se les permitía estar, pero llegando a este punto ya comienza la persecución que va a ser
moneda corriente en todo lo que va a ser después el libro de Hechos. Lo va a sufrir Pedro, lo va a sufrir Esteban, lo va a sufrir mismo por mano de Pablo, lo va a sufrir todos los discípulos, todos los que en el capítulo 8 van a ser esparcidos directamente para todos lados porque comienza una fuerte persecución, pero acá es donde comienza, capítulo 4, versículo 2, agarrar y poner a uno de los que está dando el mensaje en la cárcel, ¿no? A pesar de esto que está pasando, a pesar de que hay persecución, versículo 4 dice, pero muchos creyeron, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de 5.000 personas, ¿se acuerdan? Capítulo 1, 120 personas. Capítulo 2, más de 3.000 personas. Capítulo 4 dice que 5.000 varones, sin contar mujeres y chicos, familias. Podemos estipular 15.000 personas, si lo multiplicamos por 3, 15.000 personas, que ya era un número importantísimo, ¿no? Ahí dentro de la población. 15.000 personas que habían escuchado el mensaje, creyeron y que seguían este movimiento revolucionador tremendo, ¿no? En ese tiempo. Dice, después ellos tienen que verse las caras con las autoridades. Y dice, versículo 7, poniéndose en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Me marca acá un cinismo tremendo, ¿no? ¿En nombre de quién? Si ellos sabían. Después va a decir que ellos reconocían con quién habían estado estas personas. Habían estado con el Señor, ellos los conocían. O sea, un cinismo tremendo que marca que estas personas tenían tal desprecio por el Señor Jesús, por todo lo que, la molestia que le había ocasionado en todos sus negocios, en toda su religión, en todo, cinismo tremendo diciendo, ¿de ustedes a quién pertenecen? O sea, son dos personas que están predicando, pero, o sea, la mecha del mensaje del Evangelio está encendida y está creciendo, está aumentando de una manera tremenda. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, para él este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. O sea que está bien, ellos recibieron cinismo de parte de las autoridades. Bueno, ¿sabes de quién Pedro, con todo el poder, con toda la llenura del Espíritu Santo, con todo el control del Espíritu Santo, porque cuando habla de lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu. Dice, le presentó las credenciales. ¿Querés saber de dónde, de nombre de quién hablo? Bueno, en nombre de este hablo, de Jesús, de que está haciendo este movimiento exponencial en el pueblo, ¿sí? En esta transformación. ¿Sí? A quien vosotros, le dice, culpándolos, ¿no? Hicieron esta obra de crucificarlo, ¿no? Dice versículo 11, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí, esa es una clara cita al Salmo 118, 22, ¿no? En ese salmo mesiánico, Pedro lo toma y dice, bueno, esa piedra que se menciona en el Antiguo Testamento no es el pueblo de Israel como institución, no, es la persona del Señor Jesús, es la persona que Él envió, que Dios envió al mundo para llevar a cabo esta obra. Y dice, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Y es la declaración. Y esta es una declaración de intenciones y de confirmación de un mensaje que va a cambiar, ¿no? Es un puñetazo arriba de la mesa, ¿no? Es decir,
de ahora en más las cosas van a cambiar porque Jesús la salvación no viene por los ritos religiosos o por llevar a cabo una tradición. No, es la persona de Jesús en quien hay que confiar, en quien hay que, es el camino a seguir, es el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, esta declaración es dejar las cosas en claro en que, bueno, ustedes son las autoridades y creen en esto y en su religión y en sus tradiciones. Bueno, nosotros vamos a presentar esta credencial que es Jesús, que es el único camino para llegar a Dios, el único camino de la salvación, ¿no? Entonces esto causa tanta revolución que dice, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con el Señor. Y esto a mí me parece hermoso, es hermoso esto, porque no solamente era la palabra que ellos hablaban, el mensaje, sino era lo que transmitían, el denuedo, ¿no? Ese fervor con el cual hablaban, ¿no? Y estas personas ya los conocían, sabían que eran pescadores, sabían que eran hombres que no tenían ninguna instrucción. Sin embargo, estas personas estaban dando un mensaje tremendo que estaba llevando a cabo la obra del Señor en la vida de una multitud de personas. Y es más, y dice que le reconocían que habían estado con el Señor. Entonces, a la palabra que ellos estaban dando, lo estaba respaldando un testimonio. Entonces, esto es, no podemos quedar indiferentes a esto, porque esto tiene que ser también en nuestra vida. Podemos hablar mucho, podemos predicar mucho, podemos decir muchas cosas de palabra, pero la vida cristiana que tenemos nos tiene que respaldar, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la gente reconoce que estamos con el Señor Jesús? O sea, en cada ámbito de la vida, no solamente en la iglesia, puertas afuera de acá, ¿no? Trabajo, estudio, vecinos, reconocen, miran nuestra vida y reconocen que estamos con el Señor Jesús. Es una pregunta que nos debemos hacer todos, ¿no? Y esa vida, ese testimonio que tenemos tiene que invitarnos a hablar al Señor Jesús de la salvación a los demás, ¿no? Dice que es maravilloso, yo lo tengo marcado y me hago la pregunta, ¿la gente reconoce que yo estoy con Jesús? Eso es diario, ¿sí? Es diario, es tener la palabra todos los días, devocional diario, es la transformación que produce el Espíritu, el fruto del Espíritu en mi vida, si voy manifestando la persona de Jesús en mi vida cada día. Tiene que ser una transformación diaria, ¿no? Entonces, este testimonio, esta actitud de denuedo, de fervor, lo llevaba a comunicar de esta manera este mensaje poderosísimo, ¿no? El resultado, ¿cuál es? Los versículos siguientes, no lo vamos a leer todo, pero dice que agarraron y le dijeron, bueno, no hablen más de esto, ¿sí? Les intimidaron, dice, que los amenazaron, que de ninguna manera hablasen y enseñasen del nombre de Jesús, versículo 18. Pero bueno, o sea, la declaración de intenciones es esta, versículo 19. Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios y obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, esa convicción, ese coraje tremendo, ¿sí? En este puntapié de persecución, las cosas iban a estar claras. Nosotros vamos a seguir predicando este mensaje, no nos van a callar. A pesar de que nos amenacen, que nos intimiden, vamos a continuar, ¿sí? No podemos dejar de decir. O sea, eso me da la idea de que las palabras brotan solas, ¿sí? No podemos dejar de decir, no me puedo quedar callado. Tengo que hablarlo a esto, tengo que seguir compartiendo este mensaje, ¿no? Esto es lo que tenían en el corazón estas personas.
Y ojalá que pueda ser así también en nuestra vida, que tengamos ese fuego de poder hablar a las personas acerca del Señor. ¿Sí? Sí, sí. Eso, cuando los cristianos fueron perseguidos, se llaman a los leones, los quemaban. Yo recuerdo ahí muchos parados para deshacer acá. Otra cosa que tenía, explicando, siempre que parece en el momento de cómo estaban ellos parados. Pedro predicando a judíos, por toda una tradición religiosa. Ellos le tenían miedo al ejército. Y no a los israelíes, a lo mismo, la misma que perseguía y mataba. Y el Señor le dice a un pecador y le habla como si fuera apacienta mis ovejas, como si fuera un pastor. O sea, ahí está lo opuesto de lo que están viendo los mismos pecadores por otro día. Pero en toda esa síntesis, tú te paras en ese día y viene una persona que salió de un carpintero, acerca que salió de un mecánico, y sale por las calles a predicar y hablar. El rechazo de lo que viene ya con una religión era grande. O sea que la situación, después tenemos una Biblia y podemos ver los versículos y tenés el principio y el fin. Está viendo toda la película, te habla de destrucción. Pero ahí no había escrito nada todavía. Entonces a veces ver a la gente y en la postura, como se pone, como si vos hostil. La hostilidad estaba porque estaban continuamente rodeados y pasó desde nuevas religiones, de traer profetas, de traer sacerdotes, de traer profetisas que lo hacían, y eso había eso. Entonces, había un gran temor de confusión y todos estaban buscando algo, de salir de esa opresión que tenían, por eso estaban esperando un rey, no un mendigo. Entonces, cuando a veces estamos dando instrucciones también, las personas que no recibían en esa ignorancia, imagínate que la información que tenía era pobre. Lo único que estaba convenciendo ahí y operaba, como dijiste vos bien, es cuando operaba de convencer. Pero si no, por relato, el mismo Señor iba a las sinagogas a hacer la revelación de cómo estaban las escrituras. Eso es lo que decís vos. Ahora lo vamos a ver en el capítulo 5, ¿sí? De que había ciertos movimientos que se levantaban, que lo menciona Gamaliel, no me quiero adelantar. Obviamente cuando decimos que había esta hostilidad hacia este movimiento que estaba naciendo y estaba creciendo, era de parte de las autoridades, porque el pueblo estaba recibiendo el mensaje. Primero eran 120, después eran 3000, y dándonos una idea, después eran 5000. Entonces el pueblo estaba recibiendo esto, ¿sí? La hostilidad venía de la religión, de las autoridades, que seguramente este mensaje, este movimiento, y le estaba modificando ciertas cosas que no quería. Claro. Claro. Muy bien. Termino con esto, hacemos el final del capítulo 4 y mencionamos algunas cosas del capítulo 5. En esta declaración, ¿no?, ante las principales autoridades, bueno, lo repito, vimos la demostración del poder del Espíritu, el discurso de Pedro ante la multitud, la declaración ante las principales autoridades.
Vemos la devoción al final del capítulo 4 ante las pruebas que se estaban transitando. Dice que los pusieron en libertad, versículo 23, y vinieron a los suyos, o sea, al pueblo, a la congregación, ¿no?, donde se reunían, y contaron los que los principales sacerdotes los principales sacerdotes, los ancianos, le habían dicho. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se lamentaron? ¿Se intimidaron? No. ¿Qué hicieron? Versículo 24, alzaron, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Se pusieron a orar, a dar gracias, ¿no? Ahora, en estos versículos a mí me va a hablar acerca de la unidad. Del versículo 23 al final del capítulo, al 37, me va a hablar acerca de la unidad. Quería hacer referencia a esto porque la oración nos une, ¿sí? La oración nos marca esta pauta de que tenemos que estar unidos, ¿no? Yo creo que, y lo dice la palabra de Dios, no creo que sea algo que yo haya descubierto, ¿no? Lo sabemos todos. Creo que nunca nos sentimos más unidos que cuando estamos orando, ¿no? Las reuniones de oración que tenemos los miércoles, que venimos y nos juntamos con un hermano que no vemos en la semana, o sea, estamos unidos, hermano, porque estamos orando con él. Quizá no lo vemos, no compartimos mucho, pero tenemos esa unidad de agradecer, de poner nuestras cargas los unos a los otros, de poner juntos, elevar nuestras cargas delante de Dios, de pedir, de rogar, ¿no? Creo que en ese momento estamos experimentamos de una manera tan hermosa la unidad, ¿no? Cuando oramos. Dice el versículo, y esto de la unidad en la oración me lo marca, ¿sí?, del versículo 24 al 30. Dice, versículo 29, y ahora, Señor, continuando con la oración, ¿no?, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿no? Que continúen por este camino, ¿sí?, este valor de continuar la palabra de Dios. Y dice, el resultado, cuando hubieron orado, versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, para tener una unidad en el cuerpo, ¿sí?, como cristianos nosotros, o sea, los que estamos hoy acá, la iglesia, porque nosotros, como dijimos al principio, todos nosotros somos la iglesia, tenemos que meterla a la oración. Es fundamental eso, ¿sí?, la oración. Dice versículo 32 que el resultado de esto, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ¿no? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Comenzó a haber un espíritu de comunidad, ¿sí?, de compartir, ¿sí? Obviamente, como dijimos al principio, no vamos a hacer doctrina de cosas que después en las cartas de Pablo se establecen en cuanto a la ofrenda y todo eso, pero en este momento había este espíritu de comunidad, de comunión, de compartir las necesidades, de suplirlas de una manera bien práctica, ¿no? Entonces, estas personas tenían este corazón, ¿sí? Y es basado en la unidad, ¿no? Versículo 33 nos dice que había unidad porque estaban enfocados en la misión, ¿no? El versículo 33 me marca que y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, no solamente la oración, sino que ellos estaban enfocados en la misión que le había dejado el Señor. Y ese era el norte para ellos. O sea, tenemos que seguir esto todos juntos, tenemos que seguir predicando el Evangelio con denuedo, ¿no? Entonces, hermanos, si hoy estamos buscando unidad en la iglesia, en nuestra iglesia, entre nosotros, que es tan necesario, necesitamos esto. Necesitamos oración, necesitamos perseguir juntos la misión que el Señor nos dejó. Es básico, ya lo conocemos. Ir por todo el mundo, hacer discípulos, predicar a toda criatura, ir por todo el mundo, predicar a toda criatura y hacer discípulos. Ese es el ministerio, es la misión que el Señor nos dejó.
Después lo podemos aplicar a las edades, la escuela dominical, los jóvenes, los matrimonios, pero esa es la misión que se nos dejó. No podemos escapar de otras cosas. Muchas veces prestamos atención en muchas otras cosas que no tienen que ver con la misión. Pero esta es la misión que se nos dejó y tenemos que estar enfocados en esto, ¿sí? Por eso debemos perseguir la unidad. Obviamente, cuando había esta unidad, había crecimiento en la iglesia, ¿no? Versículo 34 dice, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades, lo que mencionamos antes, ¿no? Lo vendían y lo traían a precio de lo vendido, ¿sí? Esto es importante, a precio de lo vendido, o sea, y eso va a hacer referencia a lo que va a ser el capítulo 5, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y lo ponían a los pies, versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. No había orgullo en ese momento, ¿sí? Había tal unidad, ¿sí? Que compartían y se preocupaban por las necesidades de cada uno, ¿no? Y obviamente para que haya unidad, para que nosotros tengamos unidad, nosotros ¿cuántos somos? 10, 11, 12, para que haya una unidad tenemos que dejar del lado del orgullo, tenemos que dejar del lado del ego, ¿sí? Cada uno debemos aportar nuestro granito de arena en lo que es la unidad. Dice Efesios que debemos ser solícitos, tiene que haber una solicitud de nuestra parte en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer a eso. Pero es necesario dejar el ego de lado, el orgullo. Entonces, ¿cuánto debemos trabajar en cuanto a la unidad, no? La oración, la misión que debemos tener, dejar de lado el orgullo. Un ejemplo de esto es el versículo siguiente, versículo 36, José. Ahora, a mí me encanta esta persona, no es un personaje, es una persona. Esta persona de la Biblia me encanta, José, que tenía sobrenombre Bernabé. Dice que, bueno, ahora lo vamos a ver en todos estos meses que vamos a estudiar, pero Bernabé para mí es clave en el libro de Hechos. Es una persona clave, ¿sí? Porque está en los principales acontecimientos del nacimiento de este movimiento y va acomodando cosas y dice que es el hijo de consolación, ¿no? Que su nombre, Bernabé, es hijo de consolación. Yo creo que hoy en día necesitamos esto para nuestra iglesia. Tenemos que dejar de juzgarnos unos a otros, debemos dejar de mirar la paja en el ojo de ajeno y ser de consolación para los demás. Debemos tener este ministerio de consolar, de ayudar, de animar, de exhortar. A veces creemos que la exhortación solamente es dar un palo al otro. No, la exhortación es animar también al otro, ¿no? Entonces, seguramente vamos a hablar mucho acerca de Bernabé. Pero a mí me encanta, ¿sí? Dice que tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio completo, obviamente, y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Entonces, se me fue el tiempo, ya no llegamos mucho, pero bueno, vamos a ver la semana que viene el último capítulo, ¿sí? Porque hay cosas que sería una falta de respeto agarrar y decirlo así, algunas cosas en 5 minutos, ¿no? Pero quería que nos llevemos esto, ¿no? Que pensemos en la unidad que debemos tener como cristianos, nosotros. Estas 12 personas, me fueron varios, estas 12 personas que estábamos acá, hoy más temprano nos reunimos, ¿cuántos éramos? 80 personas. O sea, si nosotros tenemos tal unidad en oración, enfocados en la misión, en dejar del orgullo de lado, yo creo que la iglesia va a ser muy bendecida. Yo creo que la iglesia va a empezar a crecer, ¿sí? Entonces procuremos esto, ¿sí? Como miembros de este cuerpo que somos, en esta congregación que estamos. Hablemos con denuedo cuando tengamos oportunidad, ¿no? Como lo hacía Pedro, como lo hacía Juan, ¿sí? Y seamos llenos del Espíritu. Enfoquémonos en eso, en estar controlados por el Espíritu Santo, y Dios va a orar de esa manera, ¿sí? en nosotros, ¿sí? Así que vamos a orar. Juan, te voy a pedir para orar. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra.
mirar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles. Hoy podríamos llamarlo que nosotros también estamos escribiendo el quinto Evangelio, ya que nuestras vidas deben reflejar aquella promesa: y recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquellos días había vidas comprometidas, vidas que agradaban a Dios, y aún en medio de la persecución solamente ellos pidieron valor y confianza. En estos días pedimos, oh Dios, que podamos tener esa dependencia de tu persona, que seamos los instrumentos para dar a conocer esta verdad del Evangelio transformador, que podamos seguir aprendiendo y, Señor, testificando de ti. Agradecidos por esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén.